Hola, buenas tardes mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles acerca de algo también que escucho mucho y es, bueno, y el rapé cómo me ayuda con los viajes astrales o cómo funcionan los viajes astrales o la medicina y los viajes astrales, ¿sí? En primer lugar, pues lo primero que tenemos que hacer es tomarnos el trabajo de saber qué es un viaje astral para mí, ¿sí? Porque es muy de nosotros los seres humanos tener expectativas sobre algo que ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de pensar qué es para mí y así tengamos en este caso un viaje astral capaz que no cumple nuestras expectativas o ni siquiera nos hemos tomado nuestras expectativas y como es la mente y ya tuve esta experiencia, entonces cambio a otra cosa que estoy imaginando, ¿sí? Entonces para todos los invito a siempre tomarnos el trabajo de qué es esto para mí, ¿sí? Una vez que ya sabemos qué es para mí, ¿sí? No es que yo les venga aquí a dar una definición de viaje astral o algo así, ¿sí? Más allá de eso se trata de que cada uno se tome el trabajo y yo les explico cómo funciona más o menos la medicina, ¿sí? Hay rapecitos como por ejemplo el Sipo Camalechi, que es un rapé que trabaja con el inconsciente, ¿sí? Y este rapecito a través del uso cotidiano lo que hace es ayudarnos a eliminar los restos diurnos y abrir una ventanita al inconsciente, ¿sí? Como el 80% del trabajo en esto de los viajes astrales, de los sueños lúcidos, de cualquier cosa en este sentido, en esta acceso como al inconsciente colectivo o como queramos verlo, corresponde a eliminar los restos diurnos, ¿sí? Normalmente nuestros sueños o nuestro inconsciente está muy contaminado, muy lleno de la palabra no expresada, la pelea que ¿por qué no dije esto? ¿Por qué hubiera dicho esto? ¿Para qué hice esto? Si no tiene que ver con nuestra cotidianidad, ¿sí? Con no sé, con el desahogo que quise meterle a mi jefe por ponerme a trabajar horas extras, entonces elaboro una pelea mental, pero para afuera estoy, sí, claro que sí, sí. Es como la mente se confunde entre los recuerdos reales y los recuerdos y las imaginaciones que tienen que ver con el cotidiano, ¿sí? Porque a todos nos sucede que elaboramos, ¿sí? Con nuestras parejas, quisiéramos decir esto, no lo decimos, y en nuestra mente elaboramos estas conversaciones y ya después no sabemos qué es real y qué no. Y llega la noche y puede que en la noche tengamos esa discusión que no tuvimos, ¿sí? O se nos meten las series, las películas, lo que sea que estemos viendo en la televisión o el libro que estamos leyendo. A todo esto le llamamos restos diurnos, ¿sí? El rapecito nos ayuda a limpiar estos restos diurnos. Todo rapecito nos ayuda, ¿sí? A traernos al presente, al consciente. Pero este rapecito Sipo Camalechi, que se los recomiendo, es especial para esto. Asimismo, con el trabajo con cualquier otra medicina, ¿sí? Al traernos al consciente, al presente, pues accesamos a esa ventana, se abre una ventana al inconsciente. Porque hagamos de cuenta que aquí es que convivimos nosotros en el consciente y acá está todo el inconsciente, ¿sí? Y acá está todo el inconsciente colectivo. Entonces, aquí estamos lo que tenemos en el consciente, que es lo que nuestra mente considera que nos es útil, que nos es necesario, que no nos es doloroso o que es tolerable el dolor, ¿sí? Y más acá están las experiencias vividas y todo esto que les digo, que está en el inconsciente y en ese inconsciente pues igual nos talla, nos hace daño, pero no lo tenemos presente, ¿sí? Entonces con las medicinas astrales lo que hacemos es abrir una ventana al inconsciente. Ahora bien, lo que son viajes astrales, sueños lúcidos, por hacer una medicina, ¿sí? Por hacer rapé, así sea Sipo Camalechi, que es para esto, 1, 10, 100 veces, 3 frascos, 4 frascos, no importa lo que hagas, la medicina por sí sola no va a hacer el trabajo por ti. Esto siempre lo digo.
Si queremos tener este tipo de experiencias, tenemos que poner de parte de nosotros, ¿sí? Puede que haya un evento, ¿sí? Haya un evento, tuvimos un sueño lúcido, tuvimos un viaje astral, pero si queremos cultivarlo como una práctica, ¿sí? Como algo que podamos nosotros decir, voy a soñar lúcidamente, ¿sí? Y sea algo que podamos, si tengamos control sobre ello, ¿sí? Debemos establecerlo como una práctica, ¿sí? Y estas prácticas encuentran muchos libros, pueden tener, por ejemplo, una bitácora de sueños si lo que quieren es trabajar con sueños lúcidos, que es esto que se levantan y anotan el sueño para poder estar refrescando los sueños, ¿sí? Poder estar accesando a ese mundo de los sueños. Así es con todo, todo debemos convertirlo en una práctica y estar dispuestos a hacer el trabajo, ¿sí? No esperemos ni con esto ni con nada que la medicina haga el trabajo por nosotros. Estemos dispuestos a hacer el trabajo si es lo que realmente deseamos. Yo los invito a hacer el trabajo, a leer el libro que haya que leer para que sepan cuál es el trabajo que hay que hacer, que no es el motivo de este video, sino es invitarlos a hacer el trabajo y que dejen de poner sus expectativas en las medicinas. Entonces, bueno, así funciona el rapecito, ayudándonos a limpiar. Es el mayor trabajo, lo que les digo, que nos ayuda el rapecito en el trabajo con los sueños lúcidos o viajes astrales. Muchas gracias.